Bueno, pues la verdad que está interesantísima la conversación, más interesante de lo que yo podía imaginar. Yo espero que los amables televidentes no estén viendo. Pero óyeme, vamos a hablar, a retrotraernos ahora acá en el tiempo. El Foro Renovador, dentro del PRM, dime, yo no he visto hay siquiera un viceministro, hay un subdirector, un director que provenga del Foro Renovador, porque esa gente lo tienen como apartado. Todo lo que huele a Catalino Herrera lo tiene apartado en el gobierno. Dime, ¿qué es lo que pasa? La realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? Bueno, del foro, entonces, yo quiero desempleado del Foro Renovador, un director, del foro, un viceministro del Foro Renovador que me nombra ahí. El Foro Renovador, de los que están vivos, es el embajador en Marruecos, Amaury Justo Duarte, miembro. No, está bien, pero te estoy empezando por el más simple. Ajá. Por el más simple. Del Foro Renovador hay una estela de personas que tienen responsabilidades en el Estado. Una en cargo de principalía y otro en cargo de ejecutivo medio. Lo que ocurre es que el Foro Renovador ha sido la corriente que ha mantenido vivo el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. O sea que eso conlleva un esfuerzo extraordinario, por cuanto estamos en una mutación de época. Ya la generación que Peña Gómez lideró es la generación que está por encima de los 50 años. Sí. Las nuevas generaciones de 30 años abajo no vivió el esplendor del liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Por tanto, hay una desconexión. Y para eso hay que actualizar el esfuerzo que él dejó sembrado con la tesis del gobierno compartido, que era un gobierno de integración de todos los sectores sociales. Yo te quiero preguntar algo. ¿Y por qué los hijos de Peña Gómez no están ahí en el Foro Renovador, ni aportan nada en las distintas posiciones que han ocupado, ni su nieto, que fue director o administrador de la lotería? ¿Por qué no le tienen como un cheque, algo, una fundación, un local? No se ha comprado un local en el centro de la ciudad que uno puede decir, que uno pueda ir a admirar a Peña Gómez, ver sus discursos, ver sus fotografías, ver sus escritos, leer o escuchar sus poemas. Entonces, ¿por qué el Foro Renovador? Si el PRD ha estado en el gobierno en el 78, 86, 2000, 2004 y ahora en el 2020, y no se sabe hasta cuándo, ¿por qué? Entonces no se le ha hecho eso a Peña Gómez, ese honor, con una fundación que lleve su nombre y una biblioteca que lleve su nombre, que los dominicanos, esos que tú entiendes que, como tú dices muy bien que es así, se han desconectado, puedan ir a ver a Peña Gómez, y uno por nostalgia pueda ir a ver a Peña Gómez y sentirse como, qué sé yo, llenarse de historia, porque eso no ha sucedido. Pero también tengo que decirte al amigo Venancio Alcántara, si no está viendo, que me pidió cuando te entrevisté la otra vez que te llevara a Malpaso, es el flamante director de migración, amigo tuyo, amigo mío, que me pidió que te llevara al paso. Sí, Venancio, un gran compañero. Sí, uno se siente muy honrado y muy a gusto. Incluso ¿no viste tú la gran cantidad como de elogios que le dieron en los medios de comunicación ese nombramiento? Porque se entiende como que ha sido el único verdaderamente de la base del PRD, PRM que está en este gobierno. De los últimos nombramientos, sí, el más notorio. Bueno, entonces, déjame empezarte por lo primero. Yo dejé que tú desarrollaras tu idea para respetar tu manera tan expresiva. Mira, los hijos políticos e ideológicos de Peña Gómez. No, los hijos de sangre, Espérate. Peñaguaba y espérate. Peñaguaba. Es que yo no voy a responder por ellos. Ellos tienen que responder por sí mismos. Yo voy a responder por lo que somos nosotros. Entonces, el Foro Renovador tiene una agenda que precisamente tu pregunta y tu imputación cae ahí. Y es la siguiente. Nosotros hemos sometido, a través de otro de los hijos ideológicos de Peña Gómez, el diputado Ramón María Ceballos, un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por virtud del cual se solicita, se apruebe la declaración del día 6 de marzo, la fecha en que nació Peña, como Día Nacional de Homenaje a José Francisco Peña Gómez. Ese proyecto ya está entregado
y está en la Comisión de Cultura de la Cámara. Lo que significa que tras la Comisión de Cultura rendir su informe, ese proyecto va al hemiciclo para ser conocido y nosotros esperamos que en esta legislatura se pueda aprobar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Ahí estaremos todos los hijos de Peña Gómez y todos los relacionados. Ahí estarán los hijos biológicos, los hijos ideológicos como yo, y estaremos otros amigos que también serán invitados, porque Peña Gómez hace tiempo que no es un patrimonio de una parte, es un patrimonio del país. Y yo te voy a decir algo aquí, que eso no se va a aprobar, y yo espero y deseo y no quiero que se apruebe, porque yo tengo que ser responsable. Yo dije aquí en este programa el martes de la semana pasada que iba a someter una resolución a través de un amigo diputado para que ya dejemos de darle tanto reconocimiento a Joaquín Balaguer, a Juan Bosch y a Peña Gómez, porque tenemos puente, aeropuertos, avenida, liceos, escuela, calle, incluso de Peña Gómez un distrito municipal en la provincia de Pedernales que se llama Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya hasta y debe dejarse eso, tantos reconocimientos y tantos nombres, además nombres que hacen que ridiculizan a los líderes en vez de engrandecerlos, porque por ejemplo, Aeropuerto Internacional de las Américas, todo el mundo lo conoce como así, y nadie dice después José Francisco Peña Gómez, además, eso es demasiado largo. Pues Aeropuerto de Ligüero, dice Aeropuerto de Ligüero, doctor Joaquín Balaguer. Yo creo que el puente Juan Bosch, puente para acá, escuela para allá, ciudad Juan Bosch, yo creo que ya está bueno. De verdad, Catalino, yo entiendo, ese es mi punto de vista. No, está bien. Que ya está bueno de homenaje a ellos tres, que la vida sigue. Ellos murieron, el último que murió fue Balaguer hace 20 años, que cumplió el 14 de julio. Entonces, si la vida sigue y nosotros tenemos que seguir, entonces ya está bueno de homenaje a ellos tres. Tenemos que mirar el futuro con otra esperanza, con otra visión, con otra forma de ver la vida. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú en esa parte no estarás de acuerdo conmigo, pero sí estarás de acuerdo conmigo en esta parte. Yo ponía, por ejemplo, a una señora que se ganó el premio Nobel de Física en el 1911, creo que fue, Marie Curie. Sí. Ajá. No hay una escuela que se llama así, ni un liceo. ¿Por qué no se le pone ahora que queremos el 4% para la educación, que ha sido la desgracia, la tragedia más grande de este país, que ha votado un país pobre más de 20.000 millones de dólares en eso? ¿Por qué no apoyamos ese nombre? Por ejemplo, por decir un ejemplo, así los alrededores, me imagino que se interesarán por saber quién era esa persona. Los estudiantes, los profesores le pondrán de tarea que averigüen quién era esa persona, y creo que así nos estamos educando. Mira, lo primero, oye, de las herencias positivas, herencias positivas no nos debemos cansar. De lo que debemos cansar no es de los malos ejemplos. Entonces, las sociedades, las sociedades que no emulan los ejemplos de sus grandes hombres, sus grandes mujeres, como esa que tú acabaste de mencionar, que aunque no es dominicana, es francesa, es una de las pioneras de la ciencia. Entonces, nosotros no podemos cansarnos de emular las buenas obras y quienes la hicieron. De lo que nosotros tenemos que cantarnos de que quienes se roban el patrimonio público, de eso sí hay que cansarse. Y eso debe merecer el castigo de no solamente llevarlo a la justicia y exponerlo ante la opinión pública, sino de que, tal y como ocurre con los malos dominicanos, como señaló Duarte, aplicar el método duartiano. Entonces, eso... ¿Tú sabes que eso es un sueño? Bueno, no es un sueño, simplemente hay etapas en la vida de todas las sociedades. Hay una etapa donde alguien, ahora mismo estamos en un cambio de época mundial, hay una guerra,
en Ucrania, que no se sabe cuándo termine ni en qué podría derivar, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, en su discurso inaugural de la apertura de esta asamblea de las Naciones Unidas, habla del peligro que tiene el mundo. Entonces, nosotros estamos hablando muchas cosas que a veces no conectan con la realidad en que estamos viviendo, porque cualquier desenlace fuera de control de el conflicto que se está desarrollando en Europa, en Ucrania, con Rusia y Ucrania, es una situación que es de carácter catastrófico para el mundo, y solamente las consecuencias que ya se han derivado con la escasez y la carestía de artículos que se producían en Ucrania, de los trigos, del maíz y de otro, y del gas en Rusia, ya eso ha creado una situación de malestar grave en la economía de muchos países. Pero eso no tiene nada que ver, Catalino, con lo que estamos hablando. No. Tienen que ver con las bondades de quienes han dado el buen ejemplo. Entonces, mientras otras sociedades que no necesariamente hacen de sus héroes, tanto lo que son científicos como lo que tú mencionaste, como lo que son, lo que se dedican a la comunidad, que fue el caso que ocurrió ahora en Colombia, cuando eligieron a Francia Márquez como la compañera de fórmula de Petro. ¿Quién es esa muchacha? Esa es una representante afro-latinoamericana de los dirigentes comunitarios y sociales, y tiene un discurso identificado con ese proceso. Entonces, lo que tú comentabas ahorita es un punto de vista que tú tienes, que ojalá no sea el punto de vista de la mayoría de los dominicanos. Nosotros abogamos totalmente porque hay casos que no han sido resarcidos todavía. El general, incluso Zorrillo Zuna, planteó un reconocimiento que es de otro tipo al que está sometiendo el foro, que era que se le reconociera el triunfo electoral de Peña Gómez en el 94. Eso, claro, choca con una serie de prerequisitos legales, constitucionales, además que en esa etapa fue ejercida los primeros 2 años por Joaquín Balaguer hasta el 96, y del 96 en adelante por Leonel Fernández. Entonces eso no es, pero desde el punto de vista histórico hay un reclamo, porque todo el mundo, e incluso los que no son, y lo demostraron en su sepelio y en triunfo que tuvo el PRD en ese entonces con Hipólito en el 2000, que el pueblo se sentía en deuda de gratitud con Peña Gómez. Y sí, pero ya esa deuda, tenemos puentes, tenemos aeropuertos, esa tenemos deuda, calle, avenida, tenemos distrito municipal, esa deuda no se paga, no se va a pagar nunca. No se paga con el buen ejemplo. Entonces, se paga con el buen ejemplo, pues, con emular el buen ejemplo, okay, y con mantener las memorias de ese buen ejemplo. Bueno, pero porque ese buen ejemplo no se manifiesta dando reconocimiento, si al fin y al cabo nadie en sus hechos lo traiciona. Si en sus hechos lo traicionamos, entonces, ¿qué hacemos con ponerle todo el nombre de Peña Gómez? Si ni siquiera sus hijos. Trabajar la conciencia, para que trabajar la conciencia, pero trabajar la conciencia no ponerle a todo el país el nombre de Peña Gómez. No es todo el país. Ahí tú entras en una exageración. Sí, yo espero que todo el país se quede con Peña Gómez, Juan Bo o Balaguer. Es una ley. Tú dijiste y tú mencionaste a Europa. Y en Europa yo te voy a decir que un señor que fue presidente de la Comisión Económica Europea en los años 80, finales de los 80 y 90, Jacques Delors, un francés. Sí, él duró mucho tiempo ahí. Ajá, un hombre que sabe mucho de educación. Él sabe mucho de educación.
Y déjame decirte que él dijo, yo no parto de él. Él está vivo todavía. Sí, todavía está vivo. Yo no parto de él, pero sí él dijo que qué tanto reconocimiento era el que se le hacía a esos políticos europeos del pasado. Si ya están muertos y total, mira qué M de países no han dejado. Decía él que por qué tanto reconocimiento a esos políticos europeos y total, mira la Europa de desigualdad, con tantas dificultades que dejaron. Entonces yo ahora me apego a ese principio también de que tanto reconocimiento, si mira el país que hemos heredado, ¿por qué tanto reconocimiento? Ahora, si nosotros hubiésemos vivido una gran transformación de que seamos un país ya del llamado, entre comillas, primer mundo, bueno, ok, como tuvo Suiza, no sé si tú sabías que Suiza tuvo, los suizos era lo que menos valía en la humanidad. Los suizos se compraban a peso. A peso se compraban los suizos. Yo creo que lo he dicho, por si algún televidente no me ha escuchado decirlo, los suizos era lo que menos valía en la humanidad. Se vendían como a 100 por peso. Y vino un presidente o un ministro, o como ellos le llaman, en los años 1890, en esa década. Y de a partir de esa década, de que ese hombre gobernó Suiza, mira lo que es Suiza hoy. Un hombre así, todo el reconocimiento del mundo. Pero ellos, ¿qué país no han legado? Proceso político, histórico, ¿verdad? Que ellos fueron los protagonistas, pudieron haber sido otros, pero fueron ellos, para bien o para mal del país. Eso hay que reconocerlo, pero nosotros vivimos, y esa es mi opinión muy personal, como el río Osama. Daniel. Aquí no se sabe, aquí oscurece, pero no se sabe mañana cómo va a amanecer ni nada, porque no tenemos una clase política con visión. Y déjame decirte, y te voy a confesar algo por amigo y aprecio y consideración que te tengo, y a ustedes amables televidentes. Yo tengo 53 años y yo no he dejado de soñar, y lo que me motiva a mí, sobre todas las cosas, a luchar por este país, que tú sabes que pienso ser candidato a regidor por Cotuí, esa sería mi comienzo político, es por la mediocre clase política que tenemos, que no hay nadie con visión, que este país no se sabe para dónde va, y que yo creo que esta sociedad no la pueden joder más de lo que está, escúchame tú y amable televidente el término. Eso es lo que me motiva y me inspira a mí a luchar por este país, porque yo no estoy de acuerdo con nada de lo que han hecho esos señores, incluyendo Juan Bo, Peña Gómez y Balaguer. Te oí tranquilamente. Recuérdate que en la anterior ocasión teníamos el problema de que tú me interrumpías. Y que me lo dijo lo que me sí, dijo. Sí, porque tú tenías una fogosidad eléctrica que no te permitía dejar que el otro. Yo te escuché, ahora yo quiero que tú me permitas, si quedan algunos minutos, 2 minutos, no sé, decirte lo que yo creo. Mira, cuando uno tiene una convicción, uno la defiende, tú estás defendiendo tu punto de vista y te está apoyando en una figura de renombre internacional para sustentar tu criterio. Eso tiene un fundamento. Ahora nosotros, los latinos, los caribeños, tenemos nuestra propia antropología de cultura. Y esa antropología de cultura nuestra, que es la que nos han estado arrancando y por la que hemos ido perdiendo la identidad, que es la fortaleza más importante de una sociedad y de un pueblo, que, como tú dices, los suizos, ellos identificaron su punto de vista como nación. Pero los suizos no fueron a la guerra, ellos se mantuvieron neutrales. Por eso ellos desarrollaron una estrategia correcta. ¿Cuál fue? Que todos los tesoros de todo el mundo se depositaban en Suiza. Y Suiza, de esos tesoros, una buena parte que nadie los reclamó, porque se murieron y algunas cuentas tenían claves secretas que los dueños se olvidaron de ellas. Suiza tiene una fortuna del caray. Incluso dominicano de cuando Trujillo. Y Suiza tiene otras ventajas. ¿Quiénes son los que cuidan al Papa? Son guardias suizos. ¿De dónde? De orden. Para que tú sepas, por eso es que el guardia suizo cuidan al Papa. Porque fue que se lo vendieron. Sí. Se lo regalaron. Está bien. Entonces esa tradición viene de ahí, para que tú veas que no es mentira, y amable televidente, lo que estoy diciendo,
que los suizos eran los que menos valían. El Papa le pidió guardia a un noble suizo. Y él le dijo, vayan, y se lo mandó para allá, como si fuera mandar, como tú mandas ese celular, este micrófono, cualquier cosa así. Pero reconoce otro valor a Suiza. En Suiza era que vivía Vladimir Lenin cuando salió a hacer la revolución rusa. ¿Y por qué tú no dices eso también? Lenin vivía en Suiza, exiliado en Suiza. Que le dio a ese señor, a esa sociedad, está bien, que pero la transformó. Ese es un mandatario. Eso también pasó con otro gran gobernante en Singapur, y ha pasado con Deng Xiaoping en China, y ha pasado y pasó con Mandela, y pasó con Mandela en Sudáfrica, con la reconciliación. No, pero él reconcilió a Sudáfrica. No, ahí no es reconciliación. Él lo reconcilió. Eso no es verdad que en Sudáfrica pues está bien. Y déjame decirte, de los chinos lograron lo que tienen, y yo no sé por qué nadie dice eso. Los chinos no eran nadie hasta que los británicos le cedieron a Hong Kong y los portugueses le cedieron a Formosa. O tú oías que los chinos eran una gran potencia, que sé yo cuánto. Fue a partir de esos acuerdos que se cumplieron que los chinos ahora han derivado en una gran potencia, pero los chinos antes de eso eran nada. Los chinos se morían de hambre y comían raíces, igual que en Corea del Norte. Entonces, los chinos vienen siendo una potencia después y los ingleses le cumplieron ese acuerdo de entregarle a Hong Kong, y que los portugueses le entregaron a Macao, que ahora es Macao, pero que antes, los libros que tú y yo estudiamos, era Formosa, que se llamaba. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, porque tú crees que Daniel Sánchez no ha estudiado, que nada más que saber es tú. El lujo que va a tener con tú, y si tú eres regidor va a ser grande, entonces. Porque va a elegir a un intelectual. No, yo te estoy dejando. Porque yo no te estoy dejando. ¿Tú te crees que yo soy un paradito? No, pero usted es un hombre que tiene una sangre energizada. Es un cotuizano de pura cepa. ¿Y por qué le dicen Cotuí a Cotuí? En homenaje al indio Cotuí. Al Cotoy. Al Cotoy. Sí. ¿Y el río también se llama Cotuí? No, Yuna. Yuna. El río se llama Yuna. Y Maguaca y Chacuey. Y ahora, si tú me permites, explícame una cosa. ¿Qué es lo que tú te propones hacer como regidor si sale electo? Bueno, la transparencia. Yo estoy obligado, estoy comprometido con la transparencia, que por ejemplo las sesiones se hagan por internet, se puedan ver por internet, que los cotizanos sepan en qué se invierte su dinero, cómo, cuánto se reciben. Y eso no se está haciendo actualmente. Pero tú sabes que... No, yo no sé nada. El que sabe de Cotuí eres tú. No, pero de Cotuí yo ahora pienso comenzar y pienso pedir... De Cotuí yo no conozco los detalles. ¿Verdad? Tu aval. ¿Tú sabes qué es lo que son los ayuntamientos aquí en el país? ¿Qué son? No, defínelo, porque tú eres el que está aspirando a regidor. No, define lo que son una taza de cristal, todo transparente, todo está bien y todo está bien. Los ayuntamientos son eso, que tú me quieres meter para el hondo. No, yo te estoy preguntando que tú convenzas a tu público de que tú tienes una justificación para aspirar al puesto. Eso es lo único que yo te pregunto. Yo entiendo también que a propósito, qué bueno que me provocaste, y a ver si tú estás de acuerdo. Yo entiendo que las ciudades, aún siendo de este país, podemos competir entre nosotras por atraer inversión. Yo entiendo que Cotuí necesita un plan de desarrollo integral, y que Cotuí, por ejemplo, que recibe fondos mineros, esos fondos se le entregan a los ayuntamientos, que son 4 municipios y 9 distritos municipales. Entonces, con esos fondos que se le entrega al pueblo, que se pueda hacer inversión, digamos, pública o de carácter privado. Es decir, que por ejemplo en Cotuí se haga un restaurante en un camino que hay cuando tú vas de aquí para Cotuí, como a 3 o 4 kilómetros de Cotuí, en donde le llaman la cabina, hay una vista panorámica bellísima, a mano derecha de aquí para allá. Yo entiendo que ahí se puede hacer con los fondos mineros un restaurante, y que ahí iría mucha gente a conversar, a comer, a disfrutar, y además eso por ese lado. Por el otro lado se ven las luces de la Barrigola en la noche cuando se está trabajando. Entonces, ¿por qué no se puede hacer ese tipo de inversión con esos fondos mineros, a través de la FOMISAR? Y no podemos llevar, no, que se lo van a robar, que eso tiene que tener un administrador que responda, ¿verdad?
que se haga la primera inversión y que después esa primera inversión vaya acumulando y acumulando riquezas, y que lo que se gane ahí el pueblo se pueda transferir después a otro lugar y seguir haciendo inversiones, porque Cotuí va a quedar simplemente el cascarón cuando se termine el oro de los sulfuros. Cuando la Barrigold se vaya, solamente quedará el cascarón. Entonces nosotros tenemos que tener algo, ¿verdad? Ya eso pasó en Oviedo, Pedernales, con la Alcoa. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos permitir, y en muchísimos países del mundo ha pasado eso, donde las empresas mineras terminan sus funciones, entonces los pueblos se quedan así. Entonces yo entiendo que Cotuí tiene que hacer eso y tratar de traer inversiones, hacer una carretera que no cruce por los municipios de Maimón y Piedra Blanca, porque es muy tedioso y se pierde mucho tiempo. Eso está pautado. Lo que hay que luchar por lo que se haga. El monorriel que se está proyectando. Eso en Santiago. Por eso va a Santiago. No, pero hay uno que se está planteando desde aquí. Y eso no pasaría por Cotuí, porque Cotuí queda muy lejos de la autopista Duarte, bueno, señor. Yo no conozco la ruta por donde va a pasar. Yo te pregunto que si tú no vas a plantear también que pase por allá. No somos tan soñadores. Y un acueducto. Aquí en el Congreso Nacional se aprueba mucho dinero del presupuesto, se aprueban muchos préstamos. Cotuí necesita unos 140 millones de dólares para llevar agua desde el lago de la presa de Quillo. ¿104? 140 millones de dólares, me lo dijo el ex senador Félix Vázquez, que eso sí llevamos 120. También me lo dijo. ¿Y cuánto le aporta la Barrigold para el fondo municipal? No. ¿Tú no tienes la información? No tengo. Averíguatelo, a ver. A ver con cuánto faltan para eso. Faltaría, creo que demasiado. No. Sería bueno coger un préstamo, porque aquí se coge préstamo para muchísimas cosas. Entonces, sería bueno coger un préstamo para dotar a Cotuí de algo. Un préstamo a la Barrigold. No, un préstamo internacional. Pero ¿y por qué a la Barrigold, no? ¿Tú se lo vas a prestar? No, pero yo te pregunto que por qué toda la Barrigold. Tú se lo pides a la Barri, entonces tú no lo prestas a nosotros. No, la Barri ha hecho avance. Bueno, pero para el gobierno central. Pero lo puede hacer para ese comunismo tuyo lo puede hacer para el municipio. Yo tengo una posición lo puede hacer para el municipio. Espérate, tengo una posición centrista con la Barrigold. La Barrigold, si nosotros, los cotuizanos, así lo decidimos, puede ser nuestra mejor aliada para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que nosotros... Yo no voy a pelear con la Barrigold. Tengo una posición radical. Déjame decirte que yo no fui comunista o socialista como 15 días con esa desgracia, esa tragedia que es la Revolución Cubana. Yo no me duré como 15 días en eso. Oye, lo que yo te estoy diciendo... La Barrigold puede ser y debe ser nuestra aliada. Y nosotros los cotuizanos que tenemos que decidir saber qué se nos entrega. Pero de eso es que se trata, Daniel. Ajá. Es simplemente formular un plan y una propuesta, porque hay un compromiso de doble contenido. La Barrigold se beneficia de la explotación y de la exportación, y República Dominicana le hizo la concesión. Exactamente. Entonces van al gobierno central. Sí, pero entonces el Banco Central es que tiene que hacer ese préstamo para darle agua a Cotuí. Pero la comunidad de Cotuí, tú eres un vocero calificado de ella, no solo cuando llega a regidor, sino desde ahora que te comunica a través de este medio, tiene la potestad para que se vayan mejorando algunas cosas. Y ella puede contribuir con eso sin tener que llegar a la idea, porque ahora lo que existe es globalización, el comunismo es otra cosa. No, ya tú me quieres meter como... Ya la globalización... Yo voy a meter que el comunismo radical y socialismo... No, el que está haciendo una interpretación adelantada eres tú, porque tu mente es muy adelantada. Yo lo que te he dicho que busque, que procure que haya lo que se llama una verdadera alianza de el inversionista internacional extranjero con la comunidad con la que convive. O sea, eso se llama una relación de amistad de recíproco provecho, y eso no tiene nada que ver con ninguna ideología que no sea duartiana. Tú sabes que mucho dinero es hay maldad en tus palabras,
ciento y pico de millones de dólares es mucho dinero, porque no sé exactamente cuánto se gana la Barrigold, cuánto ascienden las exportaciones de oro. No sé cuánto ascienden las exportaciones de oro. Bueno, los técnicos del Banco de Reserva y de Hacienda, entre otros, tienen la información de base, aunque son tan privadas que casi nadie la sabe. Sí, entonces eso también, como a ti te interesa la transparencia, sería interesante que se transparentara eso. También sí, me parece interesante también. Pues vamos, lo voy a incluir en mi discurso. En tu discurso no, en tu propuesta. Mi propuesta, en tu propuesta. Porque el discurso puede ser un día y ahí pasó. Tú sabes que hay discurso de un solo día. Y después, entonces ya eso se quedó ahí. Entonces no, una propuesta para que tú le vayas rindiendo a los comunitarios que se van a comprometer contigo cada determinado tiempo. Tú puedes hacer cada 3 meses, cada 6, tú le rindes un informe de las cosas que tú te comprometiste a cumplir y que realmente ya se han ido logrando. Eso tiene fundamento, esa es transparencia o rendición de cuentas más bien. Pero ya para eso tendría yo que estar en No, yo voy a ir a la primera rendición de cuentas que tú hagas. Voy a ir como invitado tuyo. Yo voy a ir a verla. Que ganemos. Está bien, pero yo voy. Desde que me diga. También yo necesito un apoyo del Foro Renovador. Pero el Foro Renovador no tiene gente ya. El Foro Renovador va a apoyar a aquellos candidatos que definan un perfil de compromiso con mejorar la comunidad en la que conviven. Y no importa que no sean PRM. No, eso no lo obvia. Eso no es obligatorio. El foro es abierto. El foro es abierto. El foro tiene una matriz PRMista, pero el foro tiene amigos, tiene simpatizantes que no lo son. Una parte de ellos, en la medida en que interrelacionan con el foro, asumen la militancia PRMista y por eso el foro le sirve a la fortaleza del PRM, pero no obliga a otros miembros que no tengan la actitud de inscribirse, de que se inscriban, simplemente cumplen con la normativa que tiene el Foro Renovador, que sí la tiene. Escúchame, no se puede quedar, yo particularmente, y sé que los amables televidentes del programa quieren escuchar cuál es tu opinión de que en la comisión ejecutiva del PRM se haya dejado a Guido, a Ramón Albuquerque, a Tony Aragula, a Tonti Rutinera, a Fafa Tavera. No, el planteamiento que nosotros tenemos lo hicimos el día 30 de enero. Y fue hecho cuando había tiempo de evitar que esos acontecimientos y errores. O sea, ¿tú lo defines como un error? Errores innecesarios y torpeza política se cometieran. Entonces nosotros lo que estamos planteando ahora es de que el partido asuma nuevamente la convocatoria de su Congreso para que realinee su misión y visión ideológica y su estrategia política hacia el año 2024, que es el próximo evento electoral más próximo que tenemos. Entonces, ese pedimento está avalado por lo siguiente. Ya la Comisión Ejecutiva del PRM y la Comisión Política, todavía cuando existía, habían avalado la convocatoria del Congreso. El Congreso no es un órgano para elegir personas, que fue lo que se hizo en la convención, elegir los cuadros dirigentes. El Congreso es para definir los contenidos del programa de gobierno y para revisar las cosas que, si bien una parte se ha ido haciendo bien, otras merecen ser mejoradas. Entonces ese es el tipo de propuesta que tenemos desde el Foro Renovador y estamos trabajando en eso. Y finalmente, antes de que se nos agote el tiempo, el foro tiene un panel importante que está lo va a formalizar en los próximos días, que es la celebración de un panel sobre el tema de las relaciones dominico-haitianas en el contexto internacional actual.
donde va a reunir a importantes académicos dominicanos de distintas vertientes, historiadores, ¿No van a entrar invitados allá? diplomáticos, antropólogos, porque es la posición dominicana la que vamos a adoptar. Esa la vamos a asumir en calidad de dominicanos. Cuando vayamos a ir, cuando vayamos a ir a las discusiones que se deben desarrollar, entonces haremos lo que se ha hecho en otros cónclaves. Como aquí tenemos que de todas maneras discutir el problema, sea bilateralmente o multilateralmente en las Naciones Unidas, en la OEA o en otros cónclaves, nosotros vamos a estar preparados como dominicanos, porque ¿qué pasa con los dominicanos? Brevemente, ya no que todavía no tenemos una posición clara y precisa, porque hay vertientes diferentes. Entonces hay que afinar esa posición y hay que convertirla en una posición de Duarte, Sánchez y Mella y Luperón. Ok. Tú sigues soñando, yo te voy a dejar, no te voy a despertar. Sigue durmiendo ahí, que la vida se te va a pasar. Amable televidente, será hasta la próxima, si Dios quiere. Amén.